Bienvenidos, estimados estudiantes, a la tercera semana del curso de matemática. En esta sesión, pues, pasaremos a desarrollar la evaluación diagnóstica de entrada, ¿no? El objetivo, pues, de esta evaluación de entrada era, pues, conocer y valorar mis aprendizajes logrados que me ayudarán en el logro de metas propuestas, pues, en el año 2021, ¿no? La ficha de trabajo era, pues, en base a ese tema que muchos de ustedes ya, pues, lo han leído. Y el texto pues habla acerca de una cocina mejorada, ¿no? Generalmente pues en muchas zonas de nuestro país la gente todavía hace uso de los recursos naturales y bueno pues a través de ellos pueden cocer sus alimentos, pero muchos de ellos no lo usan de manera correcta, ¿no? A veces contamina pues el espacio en el cual están preparando sus alimentos y con la finalidad digamos de evitar esa contaminación dentro de la misma cocina es que se está pues imponiendo esta cocina mejorada, ¿no? Y por ahí, pues, nos formulan a nosotros algunas preguntas, ¿no? Y nos dan a entender de cómo se va a construir, digamos, la cocina, ¿no? La cocina tiene una base. La base es de 83 centímetros de ancho, 126 centímetros de largo y 23 centímetros de alto. Y para ello se van a usar ladrillos, ¿no? En este caso, perdón, adobes, ¿no? Adobes de 40 centímetros de largo, 40 centímetros de ancho y 10 centímetros de alto. Con eso vamos a construir la base de la cocina, ¿no? Pero esta cocina también tiene una estructura. La estructura justamente la que está de parte de atrás, la que como que estuviese, digamos, superpuesto ya encima de la base, ¿no? Las dimensiones de esa estructura son 83 centímetros de ancho, 66 centímetros de largo y 39 centímetros de alto. Pero eso se va a construir con ladrillos, o perdón, con adobes de 20 centímetros de ancho, 30 centímetros, 40 centímetros de largo y 10 centímetros de alto, ¿no? Pero estos adobes, pues no van a impregnarse solo, ¿no? Para que se impregnen, ¿qué es lo que se está colocando? Se está, digamos, fijando con la argamasa. Y la argamasa es una mezcla, pues, de barro, ceniza y cho seco, bosta y agua, entre otros, que permite, pues, fijar a los ladrillos, a los adobes, ¿no? Y el espesor que sugieren considerar es 23 centímetros, ¿no? No, perdón, disculpen, en este caso 3 centímetros, ¿no? Ahora, con eso dice, lo que nos pide calcular es el número de adobes, o nos va a permitir calcular el número de adobes, ¿no? Y otra cosa más, ¿no? Bueno, ya tienes la base, ya tienes la estructura, pero hay un espacio vacío, ¿no? Y justamente en ese espacio vacío va a ir la cámara de combustión. Pero la cámara de combustión no va a estar sola, ¿no? Sino va a estar rodeada también de adobes. Entonces dice en ese sentido, la cámara de combustión es el espacio donde se genera calor, se elabora el ladrillo pandereta del volumen del volumen de la cámara de combustión dependerá pues la cantidad de leña que se va a utilizar, ¿no? Ahora, la cámara de combustión va a estar cubierto con ladrillo, pero ¿y el contorno de la cámara de combustión con qué lo vas a recubrir? Lo vas a recubrir con adobe, ¿no? Y te dan, dice pues de dato, que el volumen que va a ocupar la cámara de combustión es 86.580 centímetros cúbicos. Haciendo algunos cálculos matemáticos, veremos pues qué cantidad de adobes va a entrar al contorno de la cámara de combustión para que pues, se pueda sellar por completo nuestra cocina, ¿no? Y asimismo nos dan dos ferreterías donde están pues los precios, ¿no? Los precios lo vamos a ver al final. Primero vamos a pasar a las preguntas y en base a eso vamos a desarrollar, ¿no? La pregunta es, ¿de qué trata? Bueno, dice, comprendemos, competencia de evaluar es resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Bueno, la primera proposición es, comprendemos la situación presentada. ¿De qué trata la situación? Bueno, muchos de ustedes seguro la contestaban. Trata pues de la construcción de una cocina mejorada, ¿no? ¿Qué datos puedes extraer de las imágenes? Bueno, podemos extraer la longitud de la cocina, de la base, el largo de la base, el ancho de la base, el alto de la base. También podemos calcular el ancho de la estructura, el largo de la estructura, el alto de la estructura. Podemos también calcular pues, la cantidad de ladrillos, podemos calcular el volumen, entre otros, ¿no?
¿Cuáles son la parte de la cocina, no? ¿Qué forma tiene? Bueno, tiene la forma de una caja, ¿no? Una figura, pues, espacial, ¿no? ¿Qué partes tiene la cocina? La cocina, pues, tiene una base, tiene una estructura de atrás, la que es de apoyo, tiene una cámara de combustión. En ella, pues, se colocará la leña y por unas tuberías que se van a colocar por atrás, se van a desfogar, pues, el humo, en este caso, ¿no? Del producto de la combustión, ¿no? En cuanto a lo que es la ejecución de la estrategia, acá hay preguntas específicas, ¿no? Dice, pues, determina la cantidad de adobes en la base y la estructura. Segunda pregunta, determina, dice, el volumen de la base y de la estructura, ¿no? Segunda pregunta, ¿no? Tercera pregunta dice, ¿cuánto costarán los adobes, ¿no? Y la cuarta pregunta dice, ¿dónde les conviene comprarlos si los consiguen en dos ferreterías cercanas? Bien, entonces en este caso vamos a responder la primera pregunta. Determinemos, dice, la cantidad de adobes en la base y la estructura, ¿no? Para determinar la cantidad de bases en la base y la estructura, bueno, ya yo hice un gráfico, me adelanté los hechos, y tenemos acá, para la base, dice, para la base tenemos adobes de 40 centímetros. Vamos a ir colocando los nombres. Dice, no, para construir la base, vamos a usar estos adobes. Ya, y con esos adobes vamos a construir la base, ¿no? Y la base justamente está en la parte inferior. Ya, y ahora dice, de acuerdo al dato que nos dan, el ancho es 83. Si el ancho es 83, como mínimo deben ingresar dos ladrillos de 40 centímetros. Sí, dos ladrillos de 40 centímetros. Pero usted dirá, no, 40 más 40 es 80. Y los 3 centímetros, los 3 centímetros es de la unión, ¿no? Que en este caso es la mezcla, la argamasa, la que le llaman, ¿no? Ahora, de largo, la dimensión es, la longitud es 126. Pero tú sabes que de largo el ladrillo es 40 centímetros, ¿no? Entonces tenemos acá un ladrillo de 40 centímetros, otro ladrillo de 40 centímetros, y otro ladrillo de 40 centímetros. Si tú lo sumas, 40 más 40 más 40 es 120, pero faltan 6, de repente te preguntan. ¿Y esos 6 dónde están? Bueno, uno de ellos está en los dos de esos 6 centímetros, lo divides en dos partes iguales y serían 3 y 3. Esos 3 y 3 sirven para las uniones. Ahora, verticalmente, la altura mide 23. Si 23, tú sabes que de alto ese ladrillo, bueno, mide, pues dice 10 centímetros, ¿no? Acá hay 10 centímetros y esto vale 10 centímetros. Entonces, si lo sumas 10 más 10, ¿cuánto es? 20, más el 3 de la unión, justo te genera pues los 23 centímetros, ¿no? Entonces, para nosotros determinar el número de ladrillos, aquí no, el número de ladrillos, obviamente, ¿no? Solo por cuestión de paso coloco el número de ladrillo. Bueno, en este caso no son ladrillos, no son adobes, ¿no? El número de adobes que va a ingresar en la base. Mira, en la base tenemos de ancho, vemos que ingresa dos adobes. De largo, vemos que ingresa tres adobes. Y de alto, vemos que ingresa dos adobes, ¿no? Entonces, multiplicando, ahí vas a tener un total de 12 adobes. Lapsus. Esos 12 adobes sería pues la cantidad total que estaría ingresando en la base, ¿no? Ahora, vamos a construir la estructura. Para construir la estructura, tenemos aquí otro tipo de adobes con otras medidas. Acá tenemos estos adobes, ¿no? Y estos adobes son de 20 centímetros de ancho, 40 centímetros de largo y 10 centímetros de alto. Recuerda que la estructura es esta parte que está acá atrás. Voy a seleccionarlo. Esta parte que está acá atrás. Esta es la estructura y para ello vamos a usar pues esos ladrillos, ¿no?
Y de acuerdo a las dimensiones nos dan esto, que dice que de ancho dice pues es 83. Bueno, si es 83, mínimo debe ingresar 2 ladrillos de 40 centímetros, ¿no? De alto dice es 39. Como es 39, mínimo debe ingresar 3 adobes. Estamos con adobes, no con ladrillos. 3 adobes de 10 centímetros cada una de ellas. Pero tú dirás, pero si son 10 centímetros cada uno, sumando es 30, faltan 9. ¿Dónde está esos 9? Bueno, esos 9, uno está en la base, porque tiene que pegar con la base esos adobes. El otro está entre el primer y el segundo adobe, y el otro está entre el tercer y el segundo adobe, ¿no? Entonces ahí 3 más 3 más 3 justamente te dan los 9 centímetros, ¿no? Bueno, ya tenemos ahí entonces la cantidad ahora en el largo. En el largo es 66 y para eso tenemos que de largo el adobe mide 20, ¿no? De acuerdo a las dimensiones, bueno, entonces esto sería 20 centímetros, 20 centímetros, por cuestiones de espacio no coloco ahí, en todo caso estoy colocando ahí las unidades centímetros y centímetros, ¿no? ¿Cuántos adobes como mínimo ingresan ahí? Bueno, como tiene 60, pero tú sabes que es 66 y esos 6 centímetros se cuentan los espesores, ¿ya? Entonces, esos 6 centímetros son dos espesores, ¿no? Entonces, ahora para calcular el número, para calcular, muchachos, el número de adobes, ese número de adobes sería, pues, en este caso, en la estructura, ¿no? Miren, de largo, de ancho tenemos que ingresan 2 adobes. De largo ingresan 3 adobes. Y de alto ingresan 3 adobes, ¿no? 3 por 3, 9, por 2, 18. Eso sería entonces la cantidad de adobes, pues que estaría ingresando en la estructura, ¿no? Ya vamos a tomarle, muchachos, una foto. Una foto para luego, pues, continuar acá esta parte, ¿ya? Eh, Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Miren, la siguiente pregunta, ¿qué es lo que te piden? Bueno, ya hemos calculado la cantidad de adobes para la base y para la estructura, ¿no? Ahora nos falta calcular el volumen de la base y el volumen de la estructura. Vamos a calcular ello en la siguiente imagen. Bueno, nosotros ya hemos calculado la cantidad de adobes. Ahora nos falta calcular el volumen de la base y el volumen, pues, de la estructura, ¿no? Bueno, para eso voy a cambiar el espesor del lápiz. Y vamos a calcular en este espacio que es en la esquina el volumen. Bueno, vamos a llamarle así, volumen de la base. ¿Cómo se calcula el volumen, no? Para calcular el volumen, tú simplemente multiplicas el largo por bueno, en este caso, el ancho, que es 83, por el largo, que es, en este caso, 126, y de alto, que es, en este caso, 23, ¿no? A ver, ¿dónde lo colocaría? El espacio es bastante reducido acá. Lo voy a hacer así, ¿eh? Acá arriba lo colocamos, ¿eh? Por cuestiones de espacio, aquí, el volumen de la base. Recuerda que el volumen se encuentra multiplicando las 3 dimensiones. En este caso sería 83 por 126 y por 23. Entonces esto nos va a dar como resultado el volumen, pues, de la base. Bueno, vamos a multiplicarla, muchachos. Bueno, son números grandes.
sería pues así, 83 por 126 por 23. ¿Cuánto arroja esto? Esto arroja más o menos esta cantidad. 140.000, 240.000, sí, 240.000, 534 centímetros cúbicos. Porque el volumen pues se mide en estas unidades, ¿no? Creo que no se nota muy bien la unidad. Lo que pasa es que estoy por el espacio, ¿no? Vamos a colocar un poco más junto. Sería así, 240.534 centímetros cúbicos. Este pues sería el volumen, digamos, de la base, ¿no? Ahora, podemos calcular el volumen de la estructura, ¿no? Ya tenemos el volumen de la base, ahora vamos a calcular el volumen de la estructura, que era la otra pregunta, ¿no? El volumen de la estructura. Voy a colocar así nada más estructura. Bueno, la estructura, su ancho mide 83 centímetros. 83 centímetros. Su largo mide 66 centímetros. Y su alto es 39. Entonces tenemos pues aquí el volumen. El volumen de la estructura. Otra vez multiplicamos, tenemos que es 83 por 66 por 39. Ahí tenemos 213.642 centímetros cúbicos. Bien, entonces esto vendría a ser con el volumen, ¿ya? Bueno, hasta ahí, Jonas, tenemos el volumen. Estaremos dando respuesta a la siguiente pregunta, ¿no? Vamos a colocar en esta imagen. ¿Qué pasa que no puede moverse acá? ¿Qué pasó? Creo que dejó de compartir. Compartir pantalla. Tengo abierto el archivo, sí tengo abierto acá. La pegamos. Ya, nos vamos a la siguiente pregunta, ¿no? Mira, en la siguiente pregunta dice, bueno, ya hemos calculado la cantidad de adobes, hemos calculado el volumen de la base y el volumen de la estructura. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto costarán los adobes, no? Pero todavía acá hay un detalle más, digamos, por calcular, ¿no? Para nosotros determinar cuánto costarán los adobes, vamos a hacer con el siguiente gráfico, ¿eh? Bueno, voy a borrar ya algunos cálculos que hemos hecho, y porque de seguro que ya se tiene presente pues ello, ¿no? Mira, voy a borrar a ver los volúmenes ya que se ha calculado, aunque me parece que es necesario estos volúmenes. El detalle es por la cuestión del espacio, no me alcanza el espacio aquí. Pero vamos a hacer así, ¿no? Con otro color. Bueno, generalmente no lo hago así, pero por esta vez vamos a hacerlo así. Mire, lo que pasa que aquí adelante en toda esa región, hay todo un volumen vacío. O sea, no sé si ustedes ven ahí un recuadro que está de color gris. Ese recuadro que está de color gris es un volumen vacío. Y en ese volumen vacío, justamente va a ingresar, ¿quién? Va a ingresar, pues,
En una parte va a ingresar la cámara de combustión y en la otra parte va a ingresar, digamos, adobes, ¿no? Entonces la idea sería calcular ahí el volumen vacío. Sí, el volumen vacío. ¿Y cómo calcula el volumen vacío? No, el volumen vacío sería pues 83 por 39 por 66. Entonces, sigue operando. Vamos a encontrar que este volumen, obviamente vamos a colocar volumen V, que es volumen vacío, o simplemente vol de volumen, se sobreentiende que es ese volumen de ahí. Esto nos va a arrojar un resultado de 194.220 centímetros cúbicos. Si lo voy a colocar abajo por cuestiones de espacio, esa digamos va a ser el volumen, ¿no? Del volumen vacío. Pero nosotros teníamos un dato. ¿Cuál era el dato? El dato era pues en este caso, el volumen de la cámara, ¿no? El volumen de la cámara. Bueno, aquí voy a colocarle cam nada más. Y esto era, dice, 86.580 centímetros cúbicos, ¿no? Bueno, ¿para qué me va a servir, digamos, estos datos, ¿no? Esos datos me van a servir, digamos, para determinar qué cantidad de adobe todavía va a ingresar en el espacio que está de color gris. Ya, ¿y cómo voy a saber yo cuántos adobe va a ingresar en ese color gris? Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es restar el volumen vacío menos el volumen de la cámara. Si nosotros restamos el volumen vacío menos el volumen de la cámara, vamos a determinar, digamos, la cantidad de... Bueno, primero vamos a encontrar el volumen. Y si nosotros tenemos ese volumen total, podemos dividir entre el volumen de cada adobe. Acá tenemos un adobe que podemos calcular su volumen. Acá tenemos otro adobe que también podemos calcular su volumen. ¿Y cómo calculamos el volumen? El volumen pues lo calculamos multiplicando los lados. 40 por 40 por 10. Eso de ahí es 1600, ¿no? Eso de acá es 1600 o 16.000, disculpe, 16.000 centímetros cúbicos. Y el otro, si lo multiplicas, tienes ahí 20 por 40 por 10. Esto tienes un 8, que me sale un 8.000 centímetros cúbicos, ¿no? Esos serían los volúmenes. Mira, vamos a escribir Juana por acá. Sé que no es lo correcto, pero aquí el volumen, digamos, de adobe que va a ingresar justamente en este espacio que está de color gris, ¿no? Y ese volumen, ¿cómo vas a encontrar? Lo vas a encontrar restando el volumen vacío con el volumen de la cámara. Y eso te va a salir más o menos 107.640 centímetros cúbicos. Ya, ahora, pero lo que quiero saber es cuánto de adobe va a ingresar ahí, justamente en este espacio vacío. No queremos aquí saber en este espacio, pues cuánto de adobe va a ingresar, ¿no? Entonces, si nosotros queremos averiguar cuánto de adobe va a ingresar, lo que podemos hacer es dividir. Ese número de adobes se puede encontrar así. Dividiendo, digamos, este volumen, que es 107.000, bueno, voy a hacerlo con otro color para que ingrese otro espesor. 107.000
640. Bueno, la idea es que no se pierdan ladrillos, no se pierdan adobes, ¿no? Entonces, si no quiero que se pierdan adobes, debe ingresar los adobes más pequeños, ¿no? Y los adobes más pequeños es el que tiene menor volumen. El que ingresa en la base, los adobes son de 16.000 centímetros cúbicos. El que ingresa en la estructura es, en este caso, 8.000. Entonces, me conviene que ingrese, pues, el de menor volumen. En este caso, 8.000. Y aquí, haciendo esta operación, vamos a encontrar que aproximadamente el número obviamente de adobes que va a ingresar en ese espacio es aproximadamente 14. 14 adobes, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso sería lo que aproximadamente pues está ingresando, ¿no? 14 adobes. Ahora, pero en la pregunta que nosotros nos formulan, dices, determine, ya hemos calculado el volumen de la base, el volumen de la estructura, nos preguntan cuánto costarán. Para determinar cuánto costarán los adobes, tenemos que calcular la cantidad de adobes. Acá tenemos la cantidad de adobes. Vamos a ir sumando, ¿no? Mira, tenemos 12 adobes de 40 por 40 por 10. Y tenemos de los pequeños, de los adobes pequeños, habíamos hecho un cálculo al principio que eran 18, pero luego en el espacio vacío va a ingresar un poco más de adobes, que en este caso es aproximadamente 14 adobes, ¿no? Y para saber el costo, vamos a pasar a la siguiente imagen. Vamos a colocar acá nuevo. Bueno, esta parte me parece que tenemos que grabarlo, ¿eh? A ver. Vamos a pasar a algo nuevo. No lo guardamos porque ya lo guardé. Pero de acá tenemos los costos. Estos costos van a ser bastante importantes, ¿sí? Vamos a copiarlo y pegarlo aquí. Mira, habíamos hecho los cálculos y hemos visto que en la base, esta es la base, ¿no? En esta base ha ingresado un grupo de adobes. O en todo caso colocaríamos así, ¿no? El número, ¿no? El número de adobes que ingresa pues en la base, ¿no? Y ese número de adobes que ingresa en la base, hemos hecho los cálculos y hemos encontrado que ingresaban pues 12, ¿no? 12 adobes. 12 adobes. Y en la parte superior, aquí en lo que es la estructura, y también lo que va a ser la que va a recurrir la cámara de combustión, sumando ambos, habíamos encontrado, por ejemplo, que primero acá arriba, ¿no? En la cámara de combustión, vamos a hacer así, que en la cámara de combustión aproximadamente ingresan algo de, haciendo los cálculos serán pues 14, ¿no? 14 adobes. Lo que está al contorno de la cámara, ¿no? Y en la parte de atrás, aquí el número de adobes, que es en la estructura, el número de adobes que hemos encontrado puede ser en 18, ¿no? 18 era el número de adobes, ¿no? Ahora, queremos averiguar el costo, ¿no? Para averiguar el costo, en cada ferretería tenemos ahí los costos, digamos, por unidad, ¿no?
Mira, en la ferretería La Poderosa, los ladrillos de 40 por 20 por 10, de 40 por 20 por 10, los 20 por 40 por 10 son los ladrillos pequeños. Estos son los adobes pequeños, ¿no? ¿Y dónde están ingresando estos adobes pequeños? Estos ingresan, ¿dónde? Ingresan en la estructura. Se ingresan en la estructura más la cámara, ¿no? En la estructura y la cámara ingresan pues estos adobes, ¿no? ¿Cuántos adobes? Si nosotros los sumamos ahí, si nosotros los sumamos sería pues 14, 14 más 18. O sea, en total ingresan algo de 32, ¿no? Entonces acá sería pues 32. 32 en cada ferretería, ¿no? Ahora, los ladrillos que son los grandes, esto ingresa en la base. ¿Pero cuántos ingresa en la base? 12, ¿no? Entonces acá sería pues por 12, ¿no? Acá por 12 y por 12. Bueno, lo multiplicas todo y luego vas a tener que sumar para saber cuánto es, ¿no? Multiplicas, sumas, multiplicas, sumas, multiplicas y sumas. Y voy a tener acá un resultado total, ¿no? Y si lo sumamos, aquí aproximadamente vas a encontrar que te vas a gastar 53 soles con 40 céntimos. Y acá si lo sumas, aproximadamente vas a gastar 53 soles con 90 céntimos, ¿no? Y me parece que la última pregunta era la siguiente. Ahora vamos a pasar aquí. Dice acá la pregunta. Eh, ¿Cuánto costarán los adobes? Y ya tenemos los costos de los adobes. ¿De dónde te conviene comprar, no? Bueno, ¿de dónde te conviene comprar? Bueno, de seguro que te conviene comprar en una de las ferreterías que te ofrece, digamos, más cómodo, ¿no? Que en este caso, pues, es esta ferretería, ¿no? Aquí conviene comprar. A eso entonces recomiendas, ¿no? Aunque no es mucho la diferencia, recomiendo comprar aquí. ¿Por qué? Porque, digamos, es menos costoso. Al menos me ahorro, pues, algo de 50 céntimos, ¿no? Bueno, eso sería, Jones, todo la resolución, digamos, de este problema relacionado, pues, al examen de entrada, ¿no? Bueno, eso sería todo, muchachos. Nos vemos ya en otra oportunidad. Cuídense mucho.